Transmitimos desde León, Guanajuato, y usted está a punto de escuchar el llanto de la Llorona. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Maestro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A sus órdenes. Bien, maestro. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a charlar con nosotros. Nos acompaña aquí mi hermano Jorge también. Con razón, me confundí. Sí, no se preocupe. Y muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Saludamos a nuestro público, y pues hoy estamos ya con un tema muy interesante una vez más. La vez pasada estuvimos hablando sobre los nahuales, vimos toda una cosmología de lo que era el nahualismo, más allá simplemente de la transformación física, y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre estas brujas vampiro, que son todos unos seres muy interesantes en muchos aspectos, maestro. Así es, específicamente yo me refiero a la cosmogonía mexica, a nuestra cultura mexicana. Ajá. La cual, bueno, pues tenemos gentes y seres temidos, por decirlo así, y bueno, entre ellos estaban los nahuales, el nahuizotl, el atototzin, el chaneque, el cipatli, y entre ellos la tlahuelpuchi, que es nuestro tema en este momento. La tlahuelpuchi, conocida como la bruja mexicana, como la bruja cerca de nuestras tierras. Sí. Tlahuelpuchi en el idioma náhuatl significa salvador luminoso. También las llamaban tlahuifruchtli, igual, que era un brujo o bruja. Ajá. Que andaban de noche echando fuego por la boca o convertidos en bolas de fuego entre el monte para volver loca a la gente. Esto se refiere más a la mujer, más que al hombre. Su característica de los dos es precisamente eso, que cuando se les topaba en la noche en los caminos oscuros, se encontraban en una rueda caminando de espaldas. Ajá. Trataban de hablar con él, y al voltear tenía fuego en su boca y en sus ojos. O por ejemplo a la mujer le encontraban con su rebozo a la orilla del camino, acurrucada, hecha bolita, le llamaban y volteaba, y igual tenía la boca y los ojos luminosos, se paraba y se veía envuelta en una nube de fuego, y ya que sea que se veía como si estuviera incendiando todo su cuerpo sin quemarse. Ajá. O se volvió una bola de fuego y salía volando delante del espectador, realizando carcajadas y bueno, haciendo sus cosas, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que se habla de la tlahuelpuchi. Pero sí me gustaría comentarte que, por ejemplo, no son los únicos elementos o los únicos personajes dentro de la cosmogonía mexica. Estamos hablando, por ejemplo, ajá, hay un historiador, el historiador Alfredo López Austin, que en 1917 clasificó al menos 40 tipos de hechiceros mexicas, o sea, dentro de los muchas variantes. Ajá. Estábamos haciendo un comparativo como con los médicos, o sea, está el médico general, pero también hay el médico con su especialidad. Entonces aquí hablamos de hechiceros especializados y de acuerdo a su función, al propósito de su práctica, es decir, para que habrían de usarla para beneficio o para perjuicio, ya se les daba un nombre y tenían una función específica. Ajá. A grandes rasgos, no sé si quieres que te comente. Claro. Dice, por ejemplo, estaba, por ejemplo, te voy a dar el nombre de náhuatl, que es lo que hacía. Okay. Estaba el Tepán Nishani, que era el que sangraba a la gente, causaba la muerte sangrando a sus víctimas, o sea, él a través de engaños, a través de agarrarlos descuidados, ajá, les hacía una pequeña cortada, o él mismo vertía su sangre en la boca de la víctima, y a través de eso le hacía un encantamiento, lo paralizaba y esta persona moría. Estaba, por ejemplo, el Tlastini, que era el que ve fijamente a las cosas, o mataba con la mirada. De ellos se deriva el mal de ojo, ajá, cuando una gente con toda su energía mal encaminada la dirige hacia mirar un objeto, y ya sea hacia una planta la seca, o a una persona le genera una enfermedad que si no se le cura a tiempo puede matarlo. Uh-huh. Estaban, por ejemplo, el Flamatocani, que era el que toca las cosas. Como su nombre lo dice, él colocaba sus manos sobre un bien, sobre un objeto o una persona, y esto le causaba un extravío, un mal, y la persona, si no era curada a tiempo, fallecía. Estaba, por ejemplo, también el Caltechitlahuacuitlán, que es el que pintaba las paredes de las casas. Específicamente su función era, igual a través de engaños, pintaba las casas gratuitamente, y provocaba así la muerte de sus habitantes o enfermedades o mala suerte.
y obviamente eso da pie a generar un chantaje. O sea, les decía, ¿saben qué? Pues su casa está maldita y si no me dan determinados recursos, pues todos ustedes van a morir. Claro. Estaba, por ejemplo, el Tetle Panketsky, que es el que preparaba el fuego. Vamos a decir que eran gente que, aparte de sus conceptos de hechicería, eran cocineros muy hábiles, preparaban alimentos que daban de comer a sus víctimas, las preparaban con hechizos, con ciertos conocimientos, y igual les daban muerte si no cumplían sus requerimientos, ¿no? Estaba también el Teyoyocuani o Tecoscuani, era el que come los corazones, refiriéndose a las emociones. Este producía caos en la mente, provocaba males musculares incapacitantes, era el que causaba traumas con su presencia. Eran brujos muy, muy poderosos. Estaba también, por ejemplo, el Momelskopinki. Este en especial provocaba enfermedades en las piernas a sus víctimas. Generalmente los practicantes eran mujeres. Sus hechizos paralizaban o gangrenaban las piernas de sus víctimas, ya sea por un acto de venganza o por un encargo de otras personas, ¿no? Como bien comenté hace rato, está lo que es el Tlahuelpuchi, que también es llamado Tlahuelputzil, que es el saumador luminoso, como ya comenté. Es un brujo que andaba de noche echando fuego por la boca o convertido en bola de fuego. Estaba también el Monotzali, el Pixe o Beyolpachi, que era el opresor de los corazones. Este era un asesino a sueldo específicamente y usaba la brujería para realizar sus actos. Este personaje utilizaba una piel de ocelote. Cuando la gente lo veía en la noche llegar, sabían que era un asesino y sabían que tenían que rendirle pleitesía, eran asesinados sin ningún miramiento. Es como ahorita los llamados sicarios. ¿No? Estaban también, por ejemplo, el Temacpalotito Tepopotzcoachi, que es el que hace bailar a la gente en la palma de su mano. Utilizaba una especie de control o dominio o conjuro. Usaba una imagen del Tezcatlipoca negro y el brazo de una mujer muerta en parto, físicamente hablando. Con esto iban a la casa de sus víctimas, las dormían, las robaban, violaban a las mujeres y nadie podía despertar hasta que él se fuera. El conjuro era bastante fuerte. Ese era uno de los brujos más temidos, que causaba más terror. Está también algo parecido, es el Mocho Walituani, que es el que se le decía el que se ha comido en la noche, que era un violador de hombres y mujeres por igual, también lo hacía por la noche. Él lo que hacía era paralizaba a sus víctimas a través de cánticos, a través de hablar por las ventanas en la noche. Estaba también, por ejemplo, el Siwanotovsky o el Xochihuahuatabeo, que es el que poseía a las mujeres también con conjuros. Él específicamente era un don Juan, pero era una persona que se dedicaba a la brujería con la especialidad de violar a las mujeres. La violación, aparte del concepto de la lujuria, era porque la mujer tiene una energía que es posible obtener para incrementar la fuerza del brujo y abrir otras realidades oscuras, por supuesto. Estaba, por ejemplo, hay uno que no tiene nombre prácticamente en náhuatl, pero cambiaba el ánimo de la gente, de alegres los volvía tristes o los hacía enfurecidos. Lo que pasaba es que provocaba el cambio de emociones. Si nos vamos nosotros al análisis de estas actitudes, nos damos cuenta de que, por ejemplo, los estados emocionales del ser humano tienen una energía. Se dice que cuando uno está triste, cuando uno está enfurecido o está uno con mucha alegría, desprende unas esferas de energía del cuerpo, y es el cuerpo energético, por supuesto, y eso es un alimento muy valioso para este tipo de brujos. Estaban, como ya lo comentamos en nuestra plática anterior, los nahuales o los nahualis, que eran los que podían transformarse en animales o en otra persona. Estos nahuales, dependiendo de su acción, robaban o asesinaban o también curaban, porque había de los dos bandos. Eran los nahuales negros, los nahuales blancos. Los nahuales negros le rendían al Tezcatlipoca negro. Los que eran nahuales blancos le rendían a Quetzalcóatl, el Cristo mexicano. Estaba también, por ejemplo, los Teutlimpa Moquetzani, que representaban a un dios y le daban comida y ropa. Estos, más que brujos, eran una especie de actores, eran muy queridos por la gente, se disfrazaban como representando al dios Quetzalcóatl. Están dentro del grupo de los brujos porque si también no cumplían sus demandas podrían desatar su furia y eran sumamente vengativos. Está, por ejemplo, también el Euciklaski, que es el que vence al granizo, los llamados graniceros. Ellos alejaban el granizo para proteger las siembras.
Lo curioso del granicero era que tenían que ser escogidos por la divinidad en sus sueños. Estos llegaron a tener el poder de, después de haber tenido una enfermedad mortal que los dejar en coma, y podían sobrevivir, por supuesto. Esa era una de las maneras. La otra era que les cayera un rayo, o no nada más uno. A veces hay anécdotas que hablan de que les caían 2 o 3 rayos en el mismo día, o días consecutivos, y esos rayos, bueno, no los mataba, pero los dejaba en un estado alterado de conciencia que les iba despertando sus facultades. Uno de ellos, por ejemplo, pues estamos hablando de don Lucio de Morelos, que era un granicero mexicano muy muy conocido, ¿sí? ¿No? Que así en resumen habla mucho de que se aventó 3 años, un año de preparación, un año de conocimiento y otro año para ya graduarse como granicero. Y bueno, él tuvo una fama muy interesante en lo que es todo México, ¿no? Están, por ejemplo, también el Ocolix Ejecatl-Asqui o el Cocolis Mixtlasqui, que es el que arrojaba los malos vientos, las nubes negras, y curaba a los niños de los malos aires y de los empachos. Estaba dentro de la rama enfocada hacia la medicina. Estaban también los Tlasiuhqui, que eran los estrelleros, los que escudriñaban los cielos, los que hacían lecturas sagradas. Entraban en trance, percibían, avisaban sobre problemas, sequías y tragedias para sus comunidades, también eran muy buscados. Estaban también los Paini, que eran, prácticamente la palabra significa mensajeros. Ellos eran agoreros, y a través de plantas y hongos viajaban en el sueño para encontrar las curas a todos los pacientes que los llevaban a buscar. Estaba el Mastlapasqui, que era el que cura con los antebrazos. Fue un sistema interesante. Frotaban plantas en sus manos y medían con su antebrazo al cuerpo del paciente, y así detectaban el lugar de su enfermedad. Su curación era muy interesante porque era un método pues prácticamente desconocido. Sí, claro. Estaban los Tlauchiniani, que adivinaban tirando granos de maíz y te daban tu pasado, tu presente y tu futuro, dependiendo de la consulta. Algo cercano a ellos también eran los llamados Atlantlaxviki, que eran los que tiraban el maíz en el agua, y a través de ver cómo flotaban los maíces o se sumergían, podían determinar las enfermedades, qué tipo de enfermedades, si era una enfermedad natural o si alguien las había provocado. Sobre eso ya realizaban la cura. Estaban los Atlanteitatki, que miraban el agua para ver las enfermedades específicamente. Hay otro método de cura muy comercializado actualmente, que es una bandeja de vidrio en la cual le ponen agua, y en la mesa le ponen unas gotas de agua bajo la mesa, y según las formas que agarre, hacen la adivinación sobre las personas. Estaban también los Tlapatzlapoqui, que eran quienes se adivinaban con conchas marinas, depende de cómo quedaba la posición de las conchas. Podríamos compararlo con la adivinación con las runas vikingas, ¿no? Estaban también los Mecatlapanqui, que ataban cuerdas en presencia del enfermo. Fíjate lo interesante, ataban cuerdas en presencia del enfermo, luego las tiraban de ellas. Si se desataba la cuerda, el nudo, el paciente vivía, pero si se hacían nudos, dependiendo del lugar y de la posición de que el nudo quedaba, esta persona podía incluso morir. A través de cuerdas y nudos ellos determinaban las enfermedades de sus pacientes. Estaban también los Saclapanqui, que adivinaban con paja. Eran palitos de paja, y de acuerdo a cómo caían, pues se hacían sus adivinaciones. La paja específicamente, estaremos hablando como el chino, que también se refiere a este tipo de tiraje. Nos iríamos, por ejemplo, también a otro que es el Cuatliyolitiani, que usaba una serpiente viva. Este tipo de brujo, independientemente de sus conocimientos de hechicero, era llamado para aplicar la ley, era específicamente para buscar a los ladrones. Cuando se perdía algo importante en alguna comunidad, se llamaba a los sospechosos, se llamaba al pueblo en general, y él utilizaba una serpiente viva, en la cual ella señalaba directamente al culpable. Ella mostraba quién había sido, lo mordía, y a través de las convulsiones o de la fiebre que le daba el personaje mordido, él era el que confesaba su delito y daba a detalle delante de todo el mundo cómo lo había hecho. Para eso era llamado este brujo, Cuatliyolitiani. Estaba también, por ejemplo, el Temixquimati, que era el intérprete de los sueños. Obviamente, pues, es el adivinador, el que daba descifraba, que simbolizaba el sueño para la persona que lo buscaba, y
le daba una orientación para corregir errores y ver consejos principalmente, ¿no? Estaba también el Tlamponqui, el que cuenta el destino. Interpretaba los libros del destino, los Tonalamate, que eran los libros que se manejaban antes, en los cuales con estos libros él, de acuerdo a las imágenes que el consultante sacaba al azar, él ya podía dar la información. Estaba, por ejemplo, el Tetonayaki, que era el que regresaba el tonal, el que curaba de susto a los niños. El Tetonayaki principalmente curaba referente a cuando los niños jugaban con falta de respeto a los elementales de los ríos o de las cañadas. A veces llegaban las entidades, los espíritus del cerro, y tomaban su cuerpo astral. Entonces ellos eran los que se dedicaban a hacer la curación del susto. Utilizaban diferentes métodos, principalmente hierbas, canciones y cánticos, ¿no? Estaba también el Capatlani, que era el que curaba de los venenos dados a la gente. Él era una persona que a través de sus conocimientos de brujo podía determinar qué veneno, qué toxinas habían consumido, ya sea comido y había sido mordidos por algún animal, y él preparaba los antídotos. Estaba otro que también a nivel náhuatl no tiene nombre, pero es el que pinta las figuras en el cuerpo. Él, para curar a sus pacientes, lo que hacía, donde él determinaba que había un daño, pintaba una figura en el cuerpo, hacía sangrías con una púa de maguey, punzaba el lugar, sangraba la herida y a través de eso realizaba la curación a sus pacientes. Estaba también, por ejemplo, el Tetlahuequiliqui, que era el que saca las cosas del cuerpo de la gente. Fíjate que utilizaba, por ejemplo, el estafiate, lo ficcionaba por todo el cuerpo del enfermo y extraía objetos materializados referentes a la enfermedad. A eso nos recuerda, por ejemplo, a la curandera o chamana, doña Pachita, que era una sanadora psíquica medio muy conocida. Cierto, sí. Bueno, ¿cómo se dice? Sobrevivió el conocimiento a través de varias generaciones. Estaba también, por ejemplo, el Pechichinani, que era el que chupaba a la gente. Él también utilizaba el estafiate y extraía objetos. Estaba Tepostectlani, que era el que curaba las fracturas. Él podía determinar qué tipo de fractura, cómo se había realizado, cómo era la inmovilización, qué tipo de cánticos, qué tipo de conjuros, qué tipo de ofrendas tenían que llevar, porque él era un médico mágico. Estaba uno que, bueno, no es muy nombrado y también no está el nombre, pero ese era el que curaba los piquetes de alacranes. Había alacranes pues, con bastante peligro de generar problemas graves, y él era el enfocado específicamente, era el guardián, su símbolo era un alacrán. Estaba el Teixalisti, que era el que curaba pisando a la gente. O sea, él le llevaban el paciente, él lo volteaba boca abajo, caminaba sobre la espalda del enfermo. Es como, por ejemplo, un quiropráctico actual. A través de pisarlos, alineaban las vértebras, alineaban las descomposturas, y bueno, era también muy solicitado. También utilizaban ungüentos, utilizaba pomadas de diferentes tipos, ya sea de animales o hierbas. Estaba, por ejemplo, otro menos conocido, que era el Pacholisquiri, que era el que curaba presionando el pecho. En el pecho hay ciertos puntos acupunturales que curaban específicamente referente a cuestiones del corazón y a cuestiones de pulmones y bronquios. Estaba otro que también no tiene nombre, que era el que curaba con su aliento, invocando al dios Ejecatl. Él curaba utilizando el humo de los cigarros, el humo de ciertas hierbas, pero principalmente su aliento decía el nombre de los dioses en el oído del paciente, y este paciente era curado. Y estaba también, por ejemplo, otro que también no tiene nombre, descripción en nada, pero el que usaba la magia y todo su saber para curarse a sí mismo, a su familia también, y nada más. Él no vivía de ese oficio, él era un brujo personalizado, un brujo apartado de obtener beneficio alguno. Y estaremos hablando que esos son los 40 grupos más importantes, los más reconocidos, los más que más actuaron en nuestro mundo mexica, ¿no? Y bueno, con esto regresamos, por ejemplo, a las Tlahuelpuchi, que es específicamente nuestro tema. Que eran mujeres en apariencia normales. Se decía que eran víctimas de un hechizo o una maldición. Estas practicaban una forma de magia negra que era aprendida en su juventud. Esta les daba la facultad de transformarse en bolas de fuego.
Su característica de la Tlahuelpuchi era que, aparte de convertirse en bolas de fuego, en específico asumían la figura de una ave. Podrían ser guajolotes o lechuzas, cualquier tipo de ave, una cotorra, una paloma, diferentes tipos de aves. Eso era por lo que se les reconocía. Específicamente en nuestra tradición se habla de los guajolotes. Siempre que aparecía un guajolote grande, negro, escandaloso, ya en el techo, en los patios de las casas, había problemas, sabían que era la bruja porque en muchos lugares no existían ni siquiera ese animal, entonces no había razón de que llegaran ahí. Dicen, una de sus características también muy importantes, específica en ellas, que ellos podían no solamente transformarse en animales, en aves o en bolas de fuego, sino también asumían la forma de una hebra de hilo, un hilo luminoso que descendía de los techos hasta llegar a la cuna del bebé, y a través de eso hacían su maldad, ¿no? También, otra de las cosas que ningún otro brujo podía hacer, incluyendo al nahual, no tenía esa capacidad, solamente ellas, era convertirse en neblina, una especie de humo que entraba por cualquier rendija, se filtraba por las puertas y por las ventanas y se materializaba y estando dentro de las habitaciones. Normalmente pues eran casas de paja o casas que tenían muchísima ventilación, ¿no? Entonces no tenían un mayor problema para entrar. Ellos específicamente sorbían la sangre de su víctima, preferentemente eran bebés, o pues también a veces podían referirse a algún alcohólico despistado o algún seductor por ahí que mandaba donde debía en el momento preciso. También asaltaba a los caminantes, a los que andaban en los caminos, que andaban pues ahí viendo a ver qué robaban, ¿no? Que asaltantes de caminos. No solamente ellos les causaban confusión en su mente, hacían hechizos con los cuales muchas veces ellos caían en barrancos y se mataban de maneras muy fuertes, o caían a los ríos, a los lagos, y morían ahogados como consecuencia del conjuro, del impacto tan fuerte que sentían al ver a la Tlahuelpuchi. Dice que, por ejemplo, su poder de estas mujeres, volvemos al inicio, eran en su juventud. Se asegura que se despertaba su poder al tener su primera menstruación. A partir de eso, ellas tenían unas visiones en la noche donde eran asistidas por seres oscuros y les decían cuál era su misión y cuál era el proceso para empezar a practicar su magia. Y bueno, con el tiempo y con la práctica lograban dominar sus poderes. Ellas siempre eran asistidas generalmente por brujas mayores, brujas ancianas, que les daban las asesoraban, les dicen qué tipo de hierbas buscar, qué tipo de rituales hacer, qué días, qué meses, en qué lugares de la montaña, porque en la montaña pues hay lugares de poder, pero así como hay lugares blancos, también hay lugares oscuros. Claro. Se decía, por ejemplo, que también, aunque se podían convertir en animales, ya lo había comentado, aún siendo animales, desprendían una luminosidad o llamas en su cuerpo, o sea, aún, ¿cómo se puede decir? Era una característica exacta, muy específica en ellas, o sea, si era un animal, un guajolote, pero era luminoso, o sea, tenían un halo de luz a su alrededor. Si fuera un tecolote también, aparte de que era sombrío y que, que era muy impactante porque el animal se veía muy agresivo, tenía un halo de luz extraña que lo rodeaba, entonces con eso comprobaba uno específicamente que era una bruja, ¿no? Sí, claro. También se platica o se comenta que ellas siempre fueron muy territoriales. Ellas no permitían que ninguna otra bruja invadiera sus territorios. ¿Por qué? Porque estas mujeres siempre buscaban lugares donde hubiera que fuera muy prolífica la gente en tener hijos. Entonces, haz de cuenta que tenían ciertos kilómetros de territorio en los cuales ninguna otra bruja podía intervenir, porque entonces era atacada e incluso asesinada. Muchas leyendas cuentan de agarrones y peleas fuertísimas en la noche, donde las bolas de fuego chocaban entre sí, se correteaban y caían entre el monte y sin causar ningún incendio. Entonces, o agarrones terribles entre guajolotes que pues no eran ni de los de la casa, ni nadie tenía esos animales, y se daban unos agarrones terribles. Cuando alguno de los dos perdía, al otro día amanecía la mujer muerta, desangrada, destripada, toda despedazada, que pues era la que había perdido. También se habla de que ellas no se aliaban a menos que hubiera un peligro muy fuerte, un peligro general que los involucrara a todas. Solo así, si ellas no podían vencer ese peligro por su cuenta, entonces sí llamaban a hacer alianzas. Ellas, por lo regular se reconocen, aunque anden en su vida cotidiana, se reconocen por la vibración, por la frecuencia. Una de las señas son ciertas marcas en la retina del ojo, ciertas manchas o lunares.
que bueno, en la actualidad pues nadie toma en cuenta, ¿no? Se habla también que, por ejemplo, ellas no atacaban a su propia familia, a menos que la familia las delatara. Ellas no tocaban a sus familiares pequeños, a sus sobrinos, a los hijos de sus hermanos, a sus hermanos pequeños, etcétera, no eran tocados. Bueno, ellas principalmente usaban poderes hipnóticos. Su herramienta principal era echar su aliento a sus víctimas para paralizarlos. Como bien comenté hace rato, no solamente los paralizaba así como dicen, para chuparlos, sino también para causarles una locura. Y a través de esa locura irlos drenando, irlos matando poco a poco a esas personas. Decían que estaban de malo de susto, pero no necesariamente. La bruja no solamente utilizaba la sangre fresca de los bebés, sino también la descarga emocional de las gentes llenas de terror. Otra de las cosas que, por ejemplo, decían es que atacaban en temporadas de frío, de lluvia. Eran así como una alerta, como una nota, decir, a ver, está haciendo frío, está lloviendo, aguas, porque van a venir estas gentes. Y principalmente aún en la actualidad, los niños que no son protegidos, que no son cuidados, cuando hay niños recién nacidos, siempre empiezan una serie de eventos que dan el aviso de que algo anda queriendo molestar a los pequeños. Mucha gente, por la tradición antigua, decía que solamente que fuera bautizado ya no lo podían tocar, pero hasta cierto punto no era cierto. Sí tenían que utilizar otro tipo de protecciones. Para determinar si los bebés habían sido asesinados por las Tlahuelpuchi, se presentaban moretones en el pecho, en la espalda o en el cuello, unos moretones extraños que no tenían razón de ser. También incluso en la mollera, lo que se llama la parte superior del cráneo, que era una superficie blanda cuando los bebés, ahí se siente el pulso latido, o sea, ahí era succionada la energía del bebé. También se dice que, por ejemplo, sus poderes no se transferían, ellos nacían así, pero pues hay alguna discrepancia en ese sentido, porque en algún momento, en alguna parte, leí una historia de unos españoles, un mago llamado Ganservo, donde dice que fue muy conocido, muy respetado, era muy temible. Dice que su abuela realmente era quien tenía ese poder, era una bruja de mucho poder. Y se dice que cuando ella se acercó al final de su vida, lo mandó llamar. Aparte que era su discípulo, lo mandó llamar y le dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya me tengo que ir, y por lo tanto, por traición tengo que heredar mis poderes. Entonces, le dijo, ¿tienes algún inconveniente? Le dijo, no, pues no pasa nada. Perfecto, adelante. Entonces dice que le pidió que extendiera su mano izquierda. Él extendió, ella en su cama, en su lecho de agonía, extendió su mano, tocó la de su nieto, y de su mano de la bruja salió una tarántula espantosa que tenía los ojos y la mirada de la bruja. Se paró en su mano del nieto, lo mordió y fue absorbida la tarántula de la mano del nieto y ya desapareció. Entonces se habla que, por ejemplo, ahí hubo más que una herencia, fue una transferencia. Lo que hizo la bruja fue abandonar su cuerpo viejo y ya sin servirle, y se pasó al cuerpo del nieto, en la cual ya convivía con él como un parásito. O sea, cuando él tenía que hacer algún hechizo, algún conjuro, una parte de su mente, una parte de su cerebro era independiente, y ahí era ella lo asesoraba, lo aconsejaba. O sea, ella nada más se transfirió para vivir como parásito en el cuerpo del otro individuo. ¿Cómo ves? Vaya, no, interesantísimo eso. ¿Se habla? Y lo más interesante es que estas historias y todo esto está plasmado, ¿no, maestro? Sí, claro. Sí, nuestra tradición así lo manejan. Sí. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se comentaban, por ejemplo, que su horario de actividades era entre las 12 y las 4 de la mañana, cuando el cuerpo astral está fuera del cuerpo físico, generalmente en la mayoría de la gente, y principalmente en los niños. Dicen que ellas se transformaban quemando madera de capulín, raíz de maguey, copal, y también una planta llamada zapatle. Es una planta que es estimulante sexual, pero también es abortiva. Esa planta se la untaban, la quemaban, absorbían el humo. Y, por ejemplo, se decía que caminaban 3 veces de norte a sur y 3 veces de este a oeste. Después se sentaban viendo rumbo al hogar donde vivía su víctima, mientras se quitaban las piernas. Y así se desprendían y volaban. También se habla de que, por ejemplo, bueno, no sé si tú lo recuerdas o te lo iban a comentar, era muy común saber que, por ejemplo, la bruja lo que hacía era que su chimenea, detrás de su chimenea se quitaba las piernas, las ponía detrás de la chimenea o en las cenizas de la fogata ya a punto de apagarse, y así se iban. Se transformaban, cometían sus delitos,
regresaban, tomaban sus piernas y ya realizaban sus actividades cotidianas. Una de las formas en que se les podía controlar o eliminar pues era así, quemando esas piernas, ¿no? Sí. Destruyendo el vehículo que las hacía manifestarse. Sí, ¿no? llegué a escuchar también que también los ojos. Sí, claro, sí. Se ponían unos ojos de colote, si no mal Así recuerdo, es. y dejaban los ojos también, y sí, debían ser muy cuidadosos porque quien descubriera esto, pues podía causarles severo daño. Sí, así es. Con eso. Así es. Muy interesante. ¿Cómo ves? Yo, ahí hay algo que cuando mencionó Momeskopinski, Uh-huh. Yo pensaba que era una deidad, Uh-huh. pero ahora veo que no, que era pues vamos, uno de los tipos de brujos o brujas. Ajá, la que se quitaba las piernas. Ajá, entonces Ajá. veo mucha similitud entre estas dos hechiceras o brujas. ¿Cuál sería ahí la principal diferencia? La diferencia es que el Momeskopinski lo que hacía era causarle daño en las piernas a los hechizados, a quienes ellos hechizaban. O sea, los Momeskopinski lo que hacían era paralizar las piernas o gangrenar las piernas de sus víctimas. O sea, les causaban daño destructivo hacia las piernas específicamente de las personas que ellos hechizaban, ya sea mujeres, hombres, ancianos, niños. O sea, ellos, su función era eso, destruir el cuerpo físico de la víctima a través de sus piernas, causarle daño a las piernas. Ajá. Así es. Okay, entiendo. Porque sí tienen muchas similitudes en cuanto al, bueno, en cuanto a al saumador luminoso, pues sí es una clara diferencia. Sí, claro. Ahí sí no hay comparación, pero sí tienen cierta similitud. Y también en cuanto al hecho de pactar con Tezcatlipoca. Sí, el Tezcatlipoca Negro era su dios, su precursor, era al que le rendían todos los cultos. Acuérdate que, por ejemplo, el Tezcatlipoca Negro era lo que es la versión dentro de la religión católica de lo que es el diablo. Ajá. Entonces, ellos era su dios, su santo, su señor Penate. Ya. Y todo lo enfocaban a él, al diablo. Así es. Bueno, te sigo comentando. Sí. Por ejemplo, uno de los métodos con los que se les ahuyentaba era colocando una cajita de agujas, también un cuchillo parado con punta hacia arriba, con una varilla con punta en el pecho. Otros utilizaban un cráneo de burro en el pecho. Lo más común y lo más efectivo y que más se comentaba entre la gente era utilizar tijeras abiertas metálicas en cruz bajo la cama o la almohada del niño. Algunos le agregaban un círculo de mostaza negra, pero la mostaza negra eran las semillas, no así como una masa, no eran las semillas negras de mostaza. Se dice que el metal cortaba su energía y para que esto fuera efectivo tenía que ser una varilla con una punta muy fina, como las puntas que se utilizan para atraer el rayo. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el metal con esta bruja? Lo que pasa es que dicen los entendidos que la bruja se mueve dentro del mundo astral. El mundo astral es la cuarta vertical, en la cual se mueve a través de electrones, protones, energía. Esa energía, el metal específicamente, al ver ellas viajando en el astral por alguna casa, al chocar con un metal puntiagudo, se hacía un corto y automáticamente la bruja se materializaba. Exacto. Entonces muchas veces en el pasado se oían ruidos fuertísimos en el techo, subían las personas y había una mujer desconocida que se quejaba amargamente de que estaba lastimada. Y bueno, le preguntaban, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿cómo llegaste? Y dice, no, pues es que no sé, simplemente de momento me vi aquí, me caí, y entonces caían en cuenta que era una bruja, ¿no? Otro de los métodos muy utilizados era poner un espejo en la puerta, un espejo viendo hacia adentro, detrás de la puerta. La otra era, por ejemplo, poner una cubeta con agua dentro de la habitación. Esto tendría una explicación también energética. La cubeta, el agua en sí es un contenedor de energía. El agua, su fuerza es controlar, capturar y detener energía para que esta energía no salga. Entonces, como es un vórtice de energía, una especie de vapor energético no visible a los humanos, el agua lo que hace es que la contiene, la detiene y la atrapa. Aparecía la persona o la bruja toda mojada,
toda ahí tirada en un rincón de la casa, y bueno, pues por lo mismo veían que si había sido a través del agua era una bruja, y bueno, actuaban en consecuencia, ¿no? Claro. También, ya un poco más sofisticado la situación, envolvían dientes de ajo en una tortilla, sobre la cuna del bebé, o debajo de la almohada del bebé. También esparcían pedazos de cebolla alrededor del bebé. ¿Por qué? Porque pues no, el ajo sabemos que es una cápsula energética. El ajo es un protector. El ajo no permite que la energía negativa entre el organismo ni el cuerpo de la persona. El ajo, por eso, es uno de los más recomendados para cuando uno sospecha que tiene un trabajo de magia negra, cuando hay energías negativas de gente mal hora que tratan de dañarlo. Es indispensable traer un ajo vivo, me refiero. Un ajo vivo es un ajo fresco. Cuando la gente no tolera mucho el aroma del ajo, por lo menos debe traer las cáscaras dentro de una bolsita o dentro de su ropa o en el lugar que pretende proteger, ¿no? Bueno, obviamente si era descubierta, pues era apresada, era golpeada, era juzgada por la comunidad y ejecutada de diversas formas, ¿no? La mejor, la más conocida, pues era quemada. La otra podía ser ahorcada, la otra podía ser torturada y descuartizada. Bueno, pues eso ya dependía de las personas y la comunidad. Sí, claro. ¿Cómo ves? Otra de las formas que yo había escuchado era palitos de ocote alrededor de la cuna del niño. Sí, claro, también. Sí, pero estos tenían que formarse una cruz. Okay. Era en forma de cruz. Ajá. Sí, eran 7 cruces. Ajá, y ellas se envolvían con un hilo rojo. El hilo rojo se habla de que también generaba ciertos campos energéticos. El ocote tiene una frecuencia vibratoria muy interesante, muy importante. También es fuego atrapado dentro de la madera. El ocote, si tú le acercas una llama, se incendia de una manera rapidísima. Pero ahora sí que es para contrarrestar fuego con fuego. Era un tema muy, muy interesante. Había otra que usaban los católicos, que era hacerle rezos con el rosario, pero también con nudos, en el cual decían las 12 verdades del mundo, y conforme iban dando las 12 verdades del mundo, iban haciendo un nudo, y se habla de que cuando detectaban que había una bruja, las empezaban a rezar, y al terminar la oración tocaban a la puerta, y obviamente a deshoras de la noche, y así de una manera ilógica, se aparecía la vecina o la comadre o el conocido por la cuadra oiga, si era mujer, dice, oye, comadrita, pues yo con Dios, mire, necesito comerle un poquito de agua, un poco de azúcar, así como no, dale, pásale. No puedo, pues no me lo permite, me da pena, pero no se malita, ya se le daban, bueno, pues ya váyase. Decían, sí, de veras, yo creo en Dios, pero mire, pues échame la mano, no sea malita, comprenda que tengo cosas que hacer. Y eso, sí, también, pero ya váyase. No, pues no puedo, me gustaría platicar un poco más con usted. O sea, hacían tiempo para ver cómo podían chisparse, al grado de que pues terminaban confesando, ¿no? Decía, mira, pues la verdad, soy bruja, yo no me puedo ir si tú no deshaces esos nudos. Tienes que hacerla poco a poco, y pues te prometo que pues ya no lo vuelvo a hacer, o que contigo no me voy a meter, pero pues déjame. Algunos pues reaccionaban iracundos y les daban su golpiza, porque decían que golpeándolos era como se liberaban de cualquier conjuro. Entonces todo eso depende de la tradición de nuestro pueblo mexicano, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Fascinante porque nos podemos extender. He escuchado que también con un sombrero, con la ropa al revés, la ropa interior al revés, con un calzón al revés, o con un suéter o playera al revés, también. Sí, que porque eso las confunde. Así es. Sí, es fascinante todas estas situaciones. Mi abuela me llegó a relatar que ella en alguna ocasión había sabido de una bruja a la cual habían atrapado clavando una aguja o un alfiler, no recuerdo, en el piso, y que ella no se podía parar. Así es. Estando ella sentada, clavaron la aguja o el alfiler, y ella no se podía parar. Entonces pues terminó confesando que sí, que ella era la bruja que había hecho las asesinadas. Exactamente, y pues así es. La mataron. Así es, sí. Muy, muy interesante, maestro. Así es. Me gustaría comentar lo que nos están ahorita comentando. Adelante, maestro. ¿Nos permite darle lugar a los comentarios de nuestra audiencia? Claro que sí, no hay problema, adelante. Primero, saludos a César. Bendiciones. Excelente plática. Muchas gracias. Miriam Díaz, hasta Celaya, saludos. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por andar por acá. Gracias por acompañarnos. Vanessa Consuegra Vázquez.
Buenas noches, Vanessa. Ella nos comparte una historia y dice: en mi tierra vivió hace muchos años un nahual que violaba a las niñas. Pequeños dormían sus familias y en las mañanas la niña despertaba sin sus trenzas. Esa era la señal de que había abusado de ella. Ese fue un hecho real, ya que está enterrado en el panteón municipal. Las brujas allá aparecen en forma de guajolote. Okay. Si nos puede compartir en qué lugar es esto, también si nos puede volver a comentar. Bendiciones, Vanessa, muy interesante y muchas gracias por compartir. Manuel del Urru, saludos, Manuel. Bendiciones, amigo. Él nos comenta: algunas brujas, cuando las atrapas, te dan una flor de canela para ser liberadas. Otras brujas les esconden los ojos para que no se les cambien al amanecer. Lo comentamos hace ratito. Sí, así es. Araceli Ruiz también nos comenta: hola, buenas noches, nos gusta su programa. Muchas gracias, Araceli. Muchísimas gracias. Y Memo Baldur, saludos, mis estimados Mayor, gran abrazo. Bendiciones, amigo. Digan que arriba los Pumas. Arriba los Pumas. Arriba los Pumas, amigo. Sí, pero sí. Interesante, me llama la atención, maestro, lo de las trenzas. ¿Usted sabe algo al respecto? ¿O había escuchado algo al respecto? Bueno, se habla de que, por ejemplo, en el cabello está el destino, están las emociones y los sentimientos de las personas. En la cabeza está se puede decir que el conocimiento, la sabiduría. Por eso es que nuestra gente antes se daba la enseñanza de que la mujer no debía cortarse el pelo. Si la mujer se mantenía su pelo largo, mantenía una frescura, un conocimiento y una lucidez muy interesante, muy importante, y le daba conocimiento y facultades a sus hijos. Los hacía más, vamos a decir, más despiertos, más inteligentes. Cuando la persona se le desenredaban los cabellos, se le provocaba confusión, se decía que se le había robado cierta fuerza. Pero bueno, lo más grave era que se les cortaba el pelo. O sea, vamos a decirlo así, como dice el dicho popular: si la mujer ya era pelona, entonces ya estuvo. Sí. O sea, la mujer ya perdía todo su magnetismo lunar, su magnetismo era necesario para ayudar a los brujos de esa época. Era un ataque violento, ¿no? Realmente. Sí, era grave a nivel energético. Y energéticamente, claro. Claro, a nivel físico era una humillación, era una... Sí. Exacto, era una forma de decir que había sido violada, que había sido profanada. Pero si se le habían cortado era algo muy grave. De hecho, por ejemplo, había gente de ciertas regiones donde si la mujer se cortaba el pelo, la mataban. La mataban porque significaba que estaba renunciando a toda su tradición y a todos sus conocimientos. Vaya, interesante. También nos comenta Manuel del Urru: de hecho, en estas siguientes semanas es el aquelarre de las brujas, donde se reúnen para apoyar a su líder. Sí, hay ciertos periodos de tiempo, dependiendo de cada cultura, de cada lugar. Generalmente podría eso referirse a la cultura española, que por tradición nos la inculcaron a la fuerza, pero bueno, también se guarda ese tipo de conocimiento. Este jueves próximo, por ejemplo, aquí en nuestra cultura, se rinde culto a fuerzas superiores, a los señores de la ley. De acuerdo. Maestro, ¿todavía en estos tiempos existen estas brujas? Sí, claro que sí, principalmente en las regiones donde no ha llegado la tecnología, las regiones donde todavía hay usos y costumbres, las regiones donde todavía hay armonía con la naturaleza. Hay lugares que todavía no han sido contaminados por esta sociedad, entonces sí. Todavía se maneja la magia, se manejan los elementales, se manejan los espenates, los guardianes de lugares. Todavía se les rinde culto y se les rinde respeto a la naturaleza, pero también, obviamente, como todo es dual, también existe la oscuridad pura en esos lugares, específicamente en barrancos, es donde hay más problemas, los barrancos donde se unen los cerros, las cañadas, en lagunas o en Hawái, donde ha fallecido gente ahogada. Son los lugares donde se mantienen muy presentes. Por ejemplo, una de las características principales que debemos evitar dentro de lo posible es acampar pegados a los lugares donde hay agua, en las lagunas y eso, o sea, no tan cerca del agua. También no acampar en cañadas o en ríos secos donde están... si tú andas, por ejemplo, explorando, y hay ríos o lugares muy perdidos, donde tú llegas a ver por piedras que por naturaleza son unas piedras grandes, pulidas, planas, que parecen comales,
donde te puedes acostar extendido completamente, está plano. Esas son portales donde brujos de mucho conocimiento, mucha antigüedad, están durmiendo, están vampirizando. Pues si tú te quedas ahí y no tienes las protecciones, al otro día es muy probable que no amanezcas, no te van a encontrar. Por eso es que mucha gente se llega a perder en la montaña, porque van primero con falta de respeto, sí, y en segunda van a profanar los lugares. Por ejemplo, es muy común que van y tienen sexo en esos lugares, pero sin pedir permiso, sin tener conciencia, solamente desatan su lujuria. Ajá. Eso llama a entidades vampíricas de la naturaleza que los puede causarles problemas graves. Otra cosa es cuando se hace un ritual y se pide un permiso y se hace un ritual sexual enfocado a alguna cosa específica, que también lo manejan las brujas. Sí, claro. Y también gente que practica la brujería, la hechicería, la magia negra, etc. Claro, sí, claro. Sí. Dependiendo de la vertiente, ¿no? Por ejemplo, la magia blanca utiliza el sexo también para despertar facultades blancas, pero también la magia negra utiliza el sexo, pero enfocado a la zoofilia, o la necrofilia y cosas así que van muy bizarras. Y obviamente cada vertiente tiene una función y despertar algo en particular. Claro. Sí, así es. Dice Manuel, muchos trabajos de magia negra esconden el mal en el cabello de las personas que quieren dañar. Cuando se está orando para su sanación, se busca dentro del cabello lo que utilizan para dañarla. Sí, es probable, es muy común. Por ejemplo, una de las formas de ubicarlas, por ejemplo, es que la gente que es muy limpia y muy dedicada a su limpieza corporal y de momento está demasiado enferma, le encuentran piojos, o insectos que no tienen nada que ver. O por ejemplo, hay gente que vive en lugares, por ejemplo, muy cuidados y de momento en su proceso de enfermedad la están cambiando de su cama y aparecen sapos vivos. Ajá. Dentro del colchón o dentro de la almohada, sapos que tú los miras, los tocas y te ven y te paralizan con la mirada porque su mirada es humana. Entonces dices, a ver, aquí hay problemas. Sí, claro. También, por ejemplo, es muy común cuando el ataque de un brujo es muy fuerte, incluso dentro de las habitaciones, cuando una familiar o una persona está enferma, entra uno de momento hacia la habitación y hay un perro negro con ojos rojos cerca de la cabecera y uno entra para tratar de ahuyentarlo, ver qué es, se mete bajo la cama y se desaparece, o sea, se le busca, no hay nada. Entonces es una manifestación, de que hay una entidad negativa, una bruja o un brujo que está generando un problema que puede causar la muerte a ese paciente. Yo recuerdo que ese hecho del perro negro con los ojos rojos y a veces la boca con fuego, decían, era muy común, muy común en las rancherías. Así es. Yo sobre todo en los pueblos y rancherías, en la ciudad casi no era tan común, era más común en pueblos y rancherías. Así es. Normalmente la diferencia está, por ejemplo, el nahual también lo hace, pero el nahual no utiliza fuego, y el nahual por lo general cuando está en animal camina a dos patas, como si fuera un ser vivo, como si fuera una persona. Y la bruja, la diferencia es que emana fuego de la boca y de los ojos, o de su cuerpo. Sí, lo que comentábamos, ese brillo o resplandor. Así es. Es un resplandor luciférico. Sí. Uh-huh. Muy interesante, maestro. Y podríamos seguirnos claro, sí. con este tema, porque sí, vaya que van saliendo y saliendo cosas. Regresando con, tal vez para cerrar, y yo sé que usted ahorita, y le vuelvo a agradecer, estimo mucho su amistad y le agradezco porque sé que usted está ahorita en un régimen y nos ha dado este valiosísimo tiempo y conocimiento. En cuanto a la Momet Kopinski, que ahí en ese caso se heredaría también. Sí, claro, es un conocimiento al final de cuentas. Son técnicas y procedimientos que se pueden pasar de madres a hijas o a discípulas. Sí se puede transferir porque, por ejemplo, uno de los métodos para generar esos problemas pues es proporcionarle algún tipo de planta, ya sea comida, bebida, algún tipo de sustancia, o atacarlos a través del cuerpo astral.
el cuerpo astral puede ser atacado a través del sueño. Entonces, más que nada sí son técnicas. Obviamente no cualquiera las puede hacer porque se requiere de un conocimiento energético y de una práctica mágica muy, muy interesante, muy fuerte. Sí, me nació esa duda porque hace unos días compartíamos un cuento donde hablaba de un par de niñas que descubren, entre comillas, un diario de su abuela. Y precisamente hablaba de que quien le había dejado todo ese conocimiento era una Momet Skopinsky. Entonces iba pasando como de generación en generación, y pues en ese momento se supone que es como el comienzo de la herencia. Claro, sí. Y ahí en ese cuento es un desenlace maravilloso porque sin querer ellas al final rezan la Magnificent, la Magnífica, al revés. Se la aprenden y la rezan, y pues su abuela amanece muerta, pero pues ya les dejó el legado. Entonces es interesante. Sí. Habría que ver qué van a hacer con él. Sí, exactamente. Porque también, por ejemplo, dentro del mismo grupo familiar, no todos tienen la facultad. Hay gente que nace con una energía de más y hay gente con una energía básica. La gente que nace con una energía básica, pues tiene la energía suficiente solamente para vivir, respirar, aprender, o sea, hacer las cosas cotidianas. Pero hay gente que nace con una energía extra, natural, y eso hace que puedan percibir frecuencias, sonidos, tener visiones y poder desarrollar y contactar con seres espirituales de los dos lados, ¿no? Positivos y negativos, con los cuales pueden interactuar y aprender. De acuerdo. Así es. Y maestro, ya para cerrar, pero es que son muchas las preguntas, pero se galopan las preguntas en mi mente, pero una de ellas es, por ejemplo, ahorita que usted lo mencionó entre líneas, ¿qué harían con ella? O sea, hay, por ejemplo, la posibilidad de que una bruja haya usado todo este poder para hacer el mal, o beneficiarse únicamente haciendo el mal, y que sus descendientes lo ocupen para hacer el bien. Pudiera ser como prueba para el descendiente, porque al final de cuentas, si estamos hablando de una bruja y descendiente, estamos hablando que son almas o espíritus que están vibrando en una frecuencia. En el caso de la abuela, vamos a decir, no pasó la prueba y se mantuvo en la oscuridad, pero la siguiente línea hereditaria puede conocer, o sea, tener acceso al conocimiento, tener un despertar de conciencia y decidir o entender que eso no está bien o que no es su camino, y revertir y transformarse en una bruja blanca. Podría darse el caso, o sea, no necesariamente tiene, o sea, por lo regular es una bruja, una maga negra, va a tener una descendente negra o con hechicerías que acariciaría la oscuridad, pero sí debe darse el caso de que ocurra lo contrario. Ahora hay otra situación, por ejemplo, que puede ser muy polémica. Hay gente que se dedica a la magia negra toda su vida, hace muchas cosas, muchos daños, y de momento cambia su modo de pensar y se vuelve una bruja blanca. Sí. Y mucha gente tiene la confusión y dice, no, pues ¿cómo? O sea, era malosa, mató, asesinó, y ahora ya es la Virgen de Calcuta, o sea, ¿qué pasó ahí? Dices, a ver, es que aquí hay una situación de comprensión. La deuda no se quita, pero aquí estamos hablando de que la persona estuvo cobrándole deudas karmáticas a las personas a las que tuvo acceso a asesinar o a embrujar, terminaron esas deudas, y entonces ya tiene la opción, o sea, no se perdona, o sea, que quede claro, esa deuda la tiene que pagar en esta vida o en vidas consecuentes, pero termina ese proceso de cobranza y entonces ya se le da la opción de decidir si sigue en lo oscuro o se va hacia lo blanco. Si se va hacia lo blanco, obviamente enfrentará pruebas muy graves, muy fuertes, muy terribles, que le moldearán su templanza y su carácter, y pues ya se verá el resultado. ¿Sí me explico? O sea, pero también no se puede condenar eternamente o totalmente a una persona que pretende cambiar de una frecuencia negativa a una oscura, ¿no? Digo, a una blanca, ¿no? Ya. Este es otro cuestión de conocimiento, que ya es ya algo karmático, ¿no? El karma. Sí, claro. Quiero aclarar, a la gente no se le mata por casualidad ni por capricho. Cuando tú tienes acceso a asesinar a alguien es porque esa persona te la debe, te mató a ti primero. Sí. O sea, con esto no justifico las acciones, me refiero a que hay una razón. Cuando tú no le debes nada a alguien, esa persona te puede aventar 20 tiros en la cabeza y no te vas a morir porque tú no le debes nada. Entonces la divinidad no permite que tú seas asesinado con esa persona porque no hay una deuda, a menos que te esté queriendo dar una enseñanza, que la situación en la que quedes
privado, paralítico o limitado de tus acciones, te dé una enseñanza nueva. Pero si no logras nada, no. O sea, los buenos no pueden ser tocados por los malos. Los malos solo pueden tocar a los malos, porque son deudas que hay pendientes. De acuerdo. Uh-huh. Sí, muy interesante. Y ya entramos en otro tema de karma. Sí, así es. Así es. Ah, vaya. No, pues, maestro, le agradezco mucho. Espero que nuevamente nos acompañe y la verdad, pues, es un honor contar con su presencia y con su conocimiento. Y pues aquí está su casa también para cuando guste, y ya que pues nos gusta charlar de estos temas. Sí, claro, bueno, pues yo encantado, a mí todo esto me gusta. Tengo la obligación de compartir el conocimiento para todo aquel que lo quiera escuchar. Sí, tenemos la obligación de dar el conocimiento y abrir mentes o dar opciones. Esto es parte de una obligación que nosotros tenemos, se llama el sacrificio por la humanidad. Y bueno, es uno de los 3 pilares para despertar la conciencia, ¿no? Es morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Morir no solamente, estamos hablando de morir físicamente, estamos hablando de abandonar nuestra maldad, morir en nuestra perversión, nacer de nuevo a través de ejercicios, a través de conciencia, de buscarnos el despertar de nuestra conciencia. Y bueno, el sacrificio por la humanidad es ayudar a la gente a compartirlo, no solamente físicamente, sino también a nivel emocional y de conocimiento. Darles el rumbo, orientarlos por dónde es el rumbo. Y obviamente, bueno, en mi caso, estoy por definirme, me muevo entre la oscuridad y la luz. Entonces, tengo mi prueba personal, o me defino como un demonio, o me defino como una buscando la santidad. Entonces, pues, es harina de otro tema. Sí, así es. Pero habrá oportunidad de seguir con estos temas de conocimiento, maestro. Claro que sí, siempre que tengan alguna duda, alguna cosa, estoy a sus órdenes. Como dice, relajando la plática, como dice Derbez, pregúntenme. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Siempre usted tan amable y tan agradable. Muchas gracias. Ahí estamos, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Es cuestión de que me invoquen y aquí estaré dándoles lata. No, al contrario, es un gusto y un placer. Y le reitero mi agradecimiento, mi respeto, y muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tengan una bonita noche y estamos en comunicación. Bendiciones. Bendiciones, paz invarencial. ¿Qué tal? No, digo, el maestro siempre una excelente persona, la verdad. Sí. Y una enciclopedia viviente completamente, la verdad. Así es. Nos dio muchos datos fuertes. La verdad, sí, otra cosa el programa del día de hoy con él. Sí, la verdad es de que muy agradable, y yo sí siento una gran conexión cuando charlamos con el maestro. Sí. Y creo que me gusta porque con lo que inició como un juego, vamos, te lo hemos dicho, ¿verdad? Que iniciamos como un juego, un pasatiempo, se volvió también una intención de llevar conocimiento a la gente. Claro. Y es lo que estamos tratando de hacer y lo seguiremos haciendo con mayor fuerza. Sí. Manuel del Urru: hay ocasiones que la habitación huele a pudrición y se torna oscura por más luz que se coloque. En las esquinas de los techos aparecen telarañas y manchas negras, esto en los lugares donde residen las personas que se les ha hecho mal. Es cierto, he escuchado historias de que, sobre todo de posesiones, donde ya hay energías fuertes, que pues es raro, pero que tú entras a una casa luminosa, grande, amplia, llegas a un lugar que aunque también pareciera grande, es carente de luz. Juan Ruiz: hola, buenas noches, me gusta su programa. Bendiciones, amigo Juan Ruiz. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Te mandamos saludos y bendiciones. Muchas gracias por tu comentario. Por ahí tenemos algún otro.
Que dice Memo Baldur, se los cargará el payaso. Ah, bueno, ya nos salvamos. Ya dijimos que arriba los Pumas. Ahora sí que a mí en lo personal me gustan los comentarios como Araceli Ruiz. Sí, así es. Y ahorita retomando el de Juan, que les gusta el programa. Ahora sí que no hay mejor satisfacción que leer eso. De ahorita que leí eso se me hace como muy padre. Sí, es conmovedor. Porque, pues bueno, al final de cuentas ya hay gente que está al pendiente del programa y todo, y nosotros siempre lo hacemos con el gusto del mundo. Traer a ahora sí que los invitados y todo para darles como lo mejor. La gente que se acerca a nosotros de que tengo historias, quiero compartir, también eso es para nosotros súper valioso. Así es. Entonces, recalcando, ¿qué comentaron? Araceli Ruiz. En mi casa aparece un niño al que nunca hemos visto, pero los vecinos sí lo ven. Oh, vale, interesante. Si me puede contar si ahí nos con puedes más contar detalle. más detalle, Araceli, con todo gusto. Igual a Vanessa, si nos cuenta más al respecto de dónde era lo del el tema del Nahual, estaría excelente. Este es su espacio y pues incluso podemos hacer un programa donde les marquemos, platiquemos, sí, charlemos con todo respeto y igual sin invasiones ni nada. Es lo que siempre hemos tratado de hacer. Igual recuerden, tenemos una sección que es Lamentos del Más Allá. Y si nos invitan por ahí a hacer alguna exploración o necesitan ayuda de algún tipo, energética, espiritual, en su hogar o en algún lugar donde ustedes necesiten hacer alguna limpia energética, podemos con todo gusto apoyarles y también hacer exploración, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por favor, este es su espacio, comuníquense con nosotros y también vean nuestros videos en YouTube. En YouTube hay contenido interesante. ¿Por qué? Porque están no todas las transmisiones que tenemos aquí en la página, pero vamos subiendo poco a poco y tenemos las exploraciones que a veces transmitimos aquí, pero allá ya he tratado de ponerle algunos subtítulos Más detallado. y han aparecido cosas interesantes. Sí. Raras, por ejemplo, en una transmisión que hicimos en Jalisco, que fuimos hace poco. De hecho, saludos hasta Jalisco y al buen amigo Alberto y a la amiga Lady. Bendiciones para ambos que nos invitaron por allá. Salió incluso un hada. Sí. Un hada en en dos de los videos. Sí. Lo pueden ver ahí en YouTube. Salió un hada. Pues pareciera que podría haber sido una polilla o algo así, pero el movimiento claro, era muy hasta clarito. Los pies y como las manitas. Sí, o sea, era un movimiento muy diferente, un movimiento muy humanoide, vamos a llamarle, pero en vuelo. Sí, la verdad está impresionante. Hay gente que lo ha visto, yo que se los he enseñado también. Todo el mundo concuerda así de que dice, ¿qué onda? ¿Qué es eso? O sea, Sí. porque se ve muy claro, pues. No, y aparece 2 veces en 2 lugares diferentes. Sí, o sea, y hace el movimiento similar. Así se estaciona frente a nosotros y luego se va. desvanece, pero de una forma con un vuelo singular. Es correcto. Bueno, pues vamos a quedar a la espera de los comentarios posteriormente de Vanessa y Araceli. Vamos a estar al pendiente. Igual, amigo Juan Ruiz, si tiene alguna anécdota, alguna historia del propio o de algún conocido en general. Amigo Manuel, yo sé que tiene muchas historias, la verdad. Sí, luego nos agarramos platicando. Y el amigo César también, muchas gracias por habernos seguido. Pues a todos, y como les digo, este es su espacio. Acérquense, comenten y vamos a abrir aquí la brecha para que puedan ustedes comentar lo que quieran y gusten. ¿Quieres mandar saludos? Sí, por último, saludos a Yair Tafoya Vázquez. Saludos, amigo. Y bendiciones. Juan Ruiz nuevamente, saludotes. Juan Ruiz, bendiciones. Manuel del Urru, amigo. Araceli Ruiz. Araceli Ruiz, bendiciones. Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, Díaz. gracias por seguirnos, bendiciones. Celaya, Miriam Díaz. Nadia Cervantes, saludotes. Un beso. César. Vanessa Consuela Vázquez. Muchas gracias por tu comentario, y Vanessa. Mari Martínez. Mari Martínez, Muchísimas bendiciones. gracias. Y pues es
todos los comentarios ahí, nos esperamos los bien quieran seguir compartiendo sus historias. Claro que sí, allí estamos, o si quieren por inbox, como ustedes gusten, Sí, estamos exacto. a sus órdenes. De hecho, por ahí está nuestro teléfono, pueden también, Sí, también. por ahí echarnos un WhatsApp. Ya por ahí ha habido 2 o 3 personas que han mandado un mensajito, siempre es muy agradable. Muchas gracias por acompañarnos. Por nuestra parte es todo, que tengan una muy bonita noche. Atrévete a escuchar el llanto de la Llorona.